Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, 21:01 de esta fría noche asuncena, 12 grados 8 de temperatura. Estamos en otro capítulo aquí en Bocas del Tiempo por Noticias Paraguay en vivo y en directo. Hoy para hablar de dos temas de sumo interés. El doctor Alfredo Boxia nos va a desarrollar un tema que tiene que ver con algo que nació de boca del presidente francés Macron e instaló la polémica. ¿Es obligatorio, podría darse la obligatoriedad en la vacunación de la población de un territorio determinado? ¿O eso tiene que quedar al libre albedrío de cada uno? Lindo tema, vamos a ver las aristas que puede tener esta problemática en Paraguay. Un poquito después, la doctora Milda Rivarola nos va a echar un vistazo, como ella acostumbra, como ella sabe y conoce mucho, de la coyuntura política paraguaya. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los cambios estructurales que necesita nuestro país y que uno se da cuenta que en el día a día se pide a gritos? ¿Alguien está haciendo algo para tratar de cambiar estructuralmente en nuestro país, que la política sea verdaderamente un servicio? Vamos a hablar con ella, nos va a enseñar mucho sobre el tema. Aprovecho y le doy la bienvenida al doctor Alfredo Boxia. Muchísimas gracias por estar, un honor tenerte como cada martes, doctor. Andrés, ¿cómo te va? Muy Excelente. Buenas noches. Renan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? Renan, también de mi parte un saludo y una bienvenida a nuestro eximio violinista, que hoy tiene preparados músicas de qué tipo, Renan. Ya que hablamos de asuntos franceses, ¿verdad? Sí. De pronunciamiento del presidente Macron, también vamos un poquito con música francesa. ¿Qué les parece? Excelente, excelente elección. Excelente. Y el doctor Boxia ya le dijo a la señora Milda Rivarola que era en honor a ella, porque ustedes saben, ella vivió un lustro allá en París y entonces hoy estas músicas de Renan le van a traer alguna nostalgia seguramente a nuestra invitada de honor. Doctor Boxia, ¿qué mecha la que encendió el presidente Macron con esa posibilidad de que sea obligatoria la vacunación, ¿no? En mí por lo menos despertó una curiosidad por debatir contigo si eso es legítimo, si tiene aristas éticas, jurídicas, médicas. Un tema interesante, sobre todo después de haber escuchado al ministro de Salud, Borba, entusiasmado, diciendo que en septiembre vamos a tener vacunado más de la mitad de la población meta. Somos medio bipolares, ¿verdad? El mes pasado estábamos... ¿Somos los peores o somos los mejores? Sí. No hay punto Bueno, medio. pero supongamos que eso sea cierto. Sí. Y entonces empezaríamos a tener el problema que hoy tiene Francia, ¿verdad? Que tiene una enorme cantidad de la población vacunada, pero que no llega a completar la cantidad suficiente de vacunados como para tener una tranquilidad de rebaño, digamos, una inmunidad de rebaño. Entonces Macron promulga una ley en donde restringe de manera muy llamativa los derechos de las personas no vacunadas. Dice, bueno, los que no se vacunan no tendrán acceso a bares, a restaurantes, a teatros, a transporte de larga distancia, a centros comerciales, incluso a algunos centros médicos, etc. Y exige a ellos una suerte de pasaporte sanitario. Tienen que demostrar que han recibido la vacuna o si no, tener un test negativo. Y además, hace obligatoria la vacunación a cierta parte del funcionariado, los que están en la atención sanitaria y los que están en contacto con personas frágiles, digamos, desde el punto de vista de la edad o de la salud, los asilos, por ejemplo, ¿verdad? Y eso fue aprobado en estos días, generó un debate que me parece muy interesante y fue apoyado por casi el 70% de la población según las encuestas. Él hizo un discurso que tuvo mucha trascendencia, que dijo, no tengo la menor intención de perder mi vida, mi tiempo, mi libertad
y el futuro de mis hijas adolescentes por las personas que no quieran vacunarse. Y ellos están en una quinta ola, Andrés, Sí. por la variante Delta. Y él dice claramente, la variante Delta nos obliga a generalizar las vacunas o a soportar el tsunami viral, ¿verdad? Porque si todos estuvieran vacunados, el virus no tendría cómo contagiar y la enfermedad estaría controlada. Una posición a nivel gubernamental que ya tiene émulos, Portugal, por ejemplo. Sí, sí, pero cayó bien en la población. Fíjate que la gente pasó del apoyo a una especie de euforia y de temor por no poder entrar a los bares y restaurantes, y en los días siguientes hubo 4 millones de citas para vacunación. Obviamente una medida de este tipo también generó protestas y críticas, y estas vinieron curiosamente de los dos extremos del arco ideológico, de la izquierda radical, partido que se llama Francia Insumisa, y de la derecha radical, un partido que se llama Agrupación Nacional. Ambos arguyen que se trata de una dictadura, que se está restringiendo la libertad de los ciudadanos, la libertad individual, y no se quedaron en esa mera crítica, sino que este fin de semana en distintas ciudades de Francia hubo unos 100.000 protestantes acusando al gobierno de instalar una dictadura sanitaria. Muchos de ellos protestaban con una estrella amarilla, la que los nazis obligaban a los judíos a usar para identificarse, ¿verdad? Y bueno, lindo debate este. Sí, sobre todo porque si uno trae a estas latitudes un debate como ese, es difícil encontrar un argumento jurídico, estrictamente jurídico, que pueda hacer que el gobierno pueda obligar a la gente. Pero sí hay cuestiones de hecho. Por ejemplo, uno quiere tomar un vuelo, un avión, y ir precisamente a Europa, a cualquier país europeo, y no solamente te exigen la vacuna, estar vacunado, sino además ciertos tipos de vacunas. Hay vacunas, por ejemplo, la rusa o la china, con las que no se puede entrar a Europa, por más que uno esté vacunado. Entonces, son de alguna manera algunas medidas que se van tomando y que le obligan al ciudadano por necesidad, porque o tiene su trabajo o reside en esas latitudes, a vacunarse para poder tomar un vuelo. Entonces, ese tipo de obligación, entre comillas, sí se podría pensar, ¿verdad? Pero es muy difícil que en Paraguay se pueda obligar con todas las letras a una vacunación masiva. Lastimosamente, este debate ni siquiera tendría que existir, o sea, todos deberíamos tener conciencia colectiva y deberíamos vacunarnos per se y por nosotros mismos y por el semejante y por la familia y por el ciudadano y no buscarle la vuelta jurídica a la cuestión, ¿verdad? Pero el negacionismo existe, lamentablemente, y está entre nosotros también. El tema está en una zona gris entre la libertad y la solidaridad. La necesidad que tiene también la sociedad de defenderse ante la actitud, en este caso de los covidiotas, le llamo yo. Covidiotas es un término que se generalizó, por distintos motivos ideológicos, personales, de temor no vacunarse, cuando la demostración científica ya está a esta altura demasiado clara, ¿verdad? Sí. De hecho, a ver, incluso desde el punto de vista jurídico, Andrés, hay vacunas infantiles que son obligatorias, ¿verdad? Claro. No vacunar a tu hijo hoy en día contra la polio sería casi atentar contra la obligación de cuidado paternal, ¿verdad? Sí. Cosas que caen de maduro. Por ejemplo, no hay ninguna ley que obligue a un cirujano a lavarse las manos antes de operar, pero es obligatorio hacerlo, ¿verdad? Es parte de la praxis. Por eso quise traer este tema. Yo sé que en Paraguay este tema es un poco lejano, porque nuestro problema no es con los antivacunas, que son una minoría olvidable, sino con la gente que no puede todavía acceder a la vacunación por motivos sociales y demás, ¿verdad?
Pero de vez en cuando es bueno discutir estas cuestiones éticas. Sí, y sobre todo porque si somos optimistas y tomamos el hilo de lo que nos dice nuestra principal autoridad sanitaria, que es el ministro, de aquí a 2 o 3 meses tendremos prácticamente toda la población vacunada. Y entonces sí se puede instalar en los próximos meses un debate como este, ¿verdad? Así es, yo creo que estas medidas probablemente sean desproporcionadas a nuestra realidad. No tenemos una población que no quiere vacunarse por esos motivos raros, sino una población que todavía no puede vacunarse. Y creo que probablemente actitudes así exageradas como estas restricciones sean incluso contraproducentes desde el punto de vista estratégico. Claro, y el mundo está tan globalizado hoy en día que bien vale de repente echar una mirada a lo que están haciendo en otros lugares, porque sí o sí nos va a afectar de una u otra manera. Doctor, ¿te parece si vamos a una pausa y a la vuelta estamos con la doctora Milda Rivarola y seguimos escudriñando la realidad paraguaya? Muy bien. Nos vamos con Renan y enseguida volvemos. Excelente, Renan, como siempre, 21 a 18 de este frío martes, ahora ya en compañía de la doctora Milda Rivarola, a quien agradecemos su visita. Estamos muy honrados de tenerla, doctora, muy amable. Buenas tardes, buenas noches. Hola, Milda, ¿cómo estás? Hola, Mengo. Saliste de las cavernas, ahora que ya estás vacunada. Ya. Qué gusto que hayas venido. Gracias a usted por la invitación. Estamos hablando de un tema que sé que estás al tanto de las noticias francesas o lees la prensa francesa. Un tema interesante, el debate planteado por el presidente Milda. Para enlazar eso a lo que es ciencia política, digamos. Macron dijo muy ofendido en el país de Pasteur, o sea, precisamente acá. Pero es también el país de Descartes. O sea, es el país que instala la racionalidad como norma de vida, de gobierno, de todo, ¿verdad? Y es el lugar donde hubo una revolución francesa que dio espacio al Estado moderno. O sea, se origina allí la creación de los Estados modernos. Y es interesante porque plantea, una vez más, porque ya se planteó varias veces eso en la historia occidental, digamos. ¿Qué sucede cuando el bien o el interés general entra en contradicción con las libertades individuales? Allá por el 60, 70, empieza a volverse obligatorio el cinturón de seguridad en los autos. Y yo no sé si en Noruega o en Suecia hubo un grupo que dijo, no, o sea, yo me quiero morir, me voy a morir, el Estado no tiene por qué meterse con el auto es mío, yo me muevo ahí dentro. Y la respuesta de esos estados, que son estados de bienestar de muy alto grado, es: lo que pasa que si quedas herido, si matas a otra persona, si hay que pagarle una subvención a tus familiares, es el Estado el que paga. O sea, y ahí se acabó tu libertad, digamos, porque es el bien común el que está dañado por una actitud individual, ¿verdad? Y hago una previa antes de entrar propiamente a los temas para los cuales le convocamos a la doctora Milda Rivarola. Yo recuerdo que hace casi un año atrás la habíamos tenido en un programa a través del Zoom y ella había advertido que el tema de la pandemia podía hasta ser peligroso por las restricciones de las libertades individuales. Sí. ¿Cómo ves un año después ese punto, ese aspecto? Es simpático porque lo que hacen los franceses no es prohibir, en el sentido de que no te vacunáis y te mandamos a la cárcel o te ponemos una multa. Hace primero presión por vía indirecta, o sea, y que prácticamente es ya toda Europa, o sea, no te mueves sin un pase sanitario, no entras a España sin un pase sanitario que es un QR, digamos, de ningún país de la Unión Europea.
Pero la medida indirecta es, usted quiere trabajar para el Estado, todos los sistemas de salud estatales prácticamente en Europa, ¿verdad? Bueno, si quiere trabajar para el Estado, cumple esta norma. O si no, bueno, vaya y busque trabajo fuera, ¿verdad? O sea, no es que se le obliga a los sanitarios, sino que se les despide si no se vacunan, ¿verdad? Y la historia de, bueno, puedes andar por allí sin vacunarte, pero no vas a entrar a los lugares donde vos querés entrar, donde sí hay gente vacunada, que son los estadios, los bares, los teatros, los cines, el metro. O sea, aglomeración. Sí, pero no es una prohibición directa, sino es indirecta todavía. Ahora, la cuestión es que estas medidas sanitarias, o sea, hay países que siguen bloqueados en su tránsito de un lugar a otro y van a seguir por mucho tiempo, digamos. Están como creando dos tipos de gente. Está dividiendo a la población a la población mundial en dos segmentos, ¿verdad? O sea, aquella que no quiere o no puede ser vacunada, que tiene riesgo de enfermarse, de contagiar, de morirse muy malamente en malos hospitales, o entra a la categoría de gente que accedió a tecnología de primera. Harari, Noah Yuval Harari, el filósofo israelita, ya había advertido eso hace 10 años. O sea, que se estaba generando casi una nueva especie humana de gente más culta, más rica, del primer mundo, que estaba accediendo a un tipo de, progresivamente a un tipo de nanotecnología sanitaria incluso, ¿verdad? Que les distanciaba cada vez más de ese otro sector de la población que iba a terminar siendo sobrante. O sea, no podés o no querés acceder a eso y población sobrante le llaman a los economistas. Es terrible, ¿verdad? Es interesante el tema, interesantísimo. Un debate actual. Argel, pero actual. Suena un poco lejano, pero me parece interesante. Ahora, Milda, te convocamos, como dice Andrés, para hablar de temas que nos atañen más cercanamente. En realidad, nosotros que nos preguntábamos la vez pasada y ahora te trasladamos la pregunta a vos, ¿cuándo lo que comenzó a joderse este país? 46, 47. 1946, 47. ¿Y cómo lo que sabes tan certeramente? Porque me leí todo. ¿Cuál fue el hecho? Me leí todos los decretos leyes de la primavera democrática y del primer gobierno colorado del 48. No, ya estamos pues viejos. O sea, cada vez más me aburre, digamos, el buscar respuestas coyunturales a corto plazo. O sea, yo miro el país, el Estado que le estamos dejando que estamos legándole a las nuevas generaciones y yo entro en pánico. O sea, ya no es más que no va a pasar el año que viene, va a ganar, va a perder, qué pasa con esa candidatura. ¿Qué país le estamos dejando a las generaciones nuevas? Y es miedo de terror, ¿verdad? O sea, es asustante. Entonces, la idea es ir a cuestiones estructurales de largo plazo, que los gobiernos no tienen. Los gobiernos paraguayos son muy, bueno, muchos otros gobiernos de países pequeños y pobres, son cortoplacistas, o sea, suben, apagan algún incendio, hacen algunas obras y tratan de quedarse, digamos. Pero espera un poco, está bien. Después de eso, del 40 y pico, tuvimos un periodo corto de anarquía y después tuvimos una larga dictadura con un modelo de gobierno. Las cosas, ¿estás de acuerdo o no? Pero había un modelo desarrollista propio de la época que en algunos aspectos nos atrasó enormemente, en otros apuntó a un rumbo. Pero después que ese gobierno se fue, hicimos un intento en la transición de reformar, hicimos reforma económica, reforma de la Constitución, reforma del Poder Judicial, reforma educativa. Hicimos un intento, nada resultó. Carlos Colombino, y vos nos hablas de hacer otras reformas. Nuestro viejo amigo decía de que este país era un gran constructor de ruinas. O sea, empezamos a mirar las reformas hechas, digamos. Ley electoral, habrá del Código Primero, que fue en 1990, el nuevo Código Electoral. Sin exagerar, habrán habido 20 cambios legales. O sea, el año pasado tuvimos el último cambio del bloqueo, del voto preferencial, digamos. Miramos ahora las candidaturas a gobernadores, intendentes, de partidos presidenciales, y vos decís, tantos cambios llevaron a esto. O sea, este es el resultado de todos esos cambios, ¿verdad?
Dionisio Borda hizo un esfuerzo inmenso en, primero, obtener mayores ingresos de Itaipú. Se creó la ley de Fonacide. Bueno, sí. Por fin iba a haber investigación, educación, salud, infraestructura del interior, y iba a romper la centralización azucena. Bueno, ¿cuál es el resultado de Fonacide y los rollos en este momento? O sea, es el foco de corrupción. Se están cayendo los techos de las escuelas, se están cayendo los puentes, se cae todo, ¿verdad? O sea, medidas de reforma, para no hablar del sistema educativo, ¿verdad? Que estamos ahí en la cola del rendimiento escolar a nivel mundial, ¿verdad? Hubo un especialista en diálogos, inglés, casado con una sudafricana, Adam Kahan. Estuvo acá en el año 2000 en una o dos sesiones así largas de diálogo entre líderes, y él decía, bueno, vamos por un camino y nos encontramos con una piedra inmensa. Bueno, hay gente que rasca la piedra, o sea que empieza a tratar de que tenga linda cara la piedra, no sirve. ¿Cómo moves esa piedra? Y él hablaba de apalancamiento, o sea, hay que mirar el lugar donde hay un orificio, hay una debilidad, introducir un palo y apalancar y mover la piedra, porque si no, no funciona, ¿verdad? Mientras seguimos haciendo reforma sobre reforma que no tocan el núcleo del sistema, llegamos a lo que llegamos, ¿verdad? A este sistema educativo, a este sistema político, a esta corrupción y pobreza en el interior del país, ¿verdad? Y desigualdad en el interior del país. ¿Y por qué nadie piensa en ese cambio estructural de fondo? Porque, digo, llega un gobierno, seguramente se trazan planes cortos a 5 años, porque ya piensan en la siguiente elección, y tampoco el sistema tributario le da hoy, con un 90% de lo recaudado destinado a gastos rígidos, tampoco le da para invertir. Cambiar eso le va a crear enemistades en el sector privado. ¿Qué es lo que hay que romper para que eso La cuestión es buscar en qué pilares está sentado este Estado, que para algunos ya es un Estado fallido, ¿verdad? O sea, para otros un Estado casi hay, un Estado débil. No funciona para asegurar ni el imperio de la ley, ni los servicios básicos a la sociedad, ¿verdad? O sea, no funciona. Y yo diría que son 3, puede haber más patas, digamos, del sistema. Una es el clientelismo, que no inventó la transición. O sea, eso ya fue el estronismo, eso fue el régimen de Chávez antes de Stroessner. El clientelismo es algo que se desarrolló con el crecimiento del Estado, que es de cada 40, digamos. Ese clientelismo tiene anclaje en la sociedad. Por eso es compartido por todos los partidos políticos en momento electoral en este momento. O sea, no son solamente los colorados los que hacen intercambio de fidelidades por dinero, o por cargos públicos, o por contratos, digamos. O por vía de... Ese clientelismo fue un éxito en Paraguay. Pero es viejo. Un éxito para los partidos políticos. Es viejo. Lo que pasa es que antes era pero no funcionó así en otros países, por eso es que me llama la atención. Porque funcionaba en la Argentina, en el siglo XIX funcionaba. O sea, es el sistema por el cual los caciques gobernaban con el sistema electoral existente de las masas, ¿verdad? Y en el primer peronismo también, Evita y demás. También, sí. No conozco mucho ese proceso. Bueno, el clientelismo es... El hecho es que acá se instaló como una manera de ser política. Y tiene su correlato en el momento de las elecciones. O sea, todo ese ritual de somos un país democrático, elegimos nuestros gobernantes, funciona en base clientelar, cada vez más, ¿verdad? Bueno, ahí... culpar a los políticos nomás de todo eso es un poco... Por eso digo, tiene anclaje social. O sea, por una parte están los desposeídos, los pobres, los que no quieren perder su trabajo y que entran a jugar en ese sistema. O sea, no es obligatorio, ¿verdad? Pero entran porque les conviene. Y por otra parte tenés a un gran sector de la élite, para no llamarle, no sé, clase alta ni burguesía, que entran a financiar a través de promesas de contratos, licitaciones, de que no vas a tocar el título de mi tierra, que es dudoso, que no me vas a hinchar mucho con la cuestión ambiental, ¿verdad? O sea que tiene anclaje en los dos extremos de la sociedad, ¿verdad?
Y romper el clientelismo significa que vas a tener a todo el espectro parlamentario en contra tuya. Y es allí donde vos pones el centro mismo. No, ese es uno de los pilares. Ese es uno de los pilares. Y es el más difícil de romper porque sobre eso funciona el aparato político, ¿verdad? O sea, sin eso no funciona. Es decir, con la sociedad, el clientelismo, y con el sector privado, la corrupción directamente. La corrupción. Ese es un pilar y yo creo que es el más difícil porque es el más viejo, el más sistémico, el más aceptado socialmente, ¿verdad? Y se llegó a extremos espantosos. O sea, en el interior del país, ciudadanos de pueblos sobre la ruta que iban a demandarle a la intendente o al intendente algo. Y la respuesta era: ¿y por qué voy a hacerte caso si yo ya compré tu voto? O sea, llegó a ese extremo de que ya no sos ciudadano, o sea, yo ya te compré, o sea, que no tenés derecho a exigir ningún servicio municipal, ¿verdad? El segundo pilar es eso que mencionaste vos, que es el Estado pobre. El Estado paraguayo es pobre, o sea, pese a que somos el primer exportador de hidroenergía, el segundo es soja, el tercero es ganado, la vaca abuela, toda esa historia. En el momento de una crisis tan grave como la que estamos sufriendo ahora, que desnudó carencias mucho más graves anteriores en el sistema sanitario, lo que hacemos es salir a mendigar directamente. O sea, todo ese discurso soberano mendigamos. O sea, nuestro Estado es pobre. Con la vacuna es un ejemplo. La vacuna es un ejemplo. No compramos ninguna, todas son donaciones. De alguna manera, el endeudamiento progresivo que se habilitó en la época de Franco, se agravó en la época de Carter y ahora ya es costumbre, digamos. Es también una forma de mendicidad. O sea, no tengo plata, dame plata y van a pagar mis nietos, no me importa, ¿verdad? O sea, es que el Estado no es autosuficiente para llenar sus cuestiones, ¿verdad? Y eso supone otras dos cuestiones que levantan mucha resistencia. Una es la reforma del sistema tributario. Pero esa reforma del sistema tributario, o sea, que pague más lo que tiene más, que los fondos de Itaipú sean manejados por el Estado. O sea, eso no tiene por qué rifarse a nivel nacional para enriquecer el bolsillo de la gente, ¿verdad? La otra, bueno, las veces el lento salto que hubo del 9 al 13% del PIB de presión tributaria se orientó completamente a lo que es gasto corriente, empleo de vuelta. O sea, el Estado recaudaba un poco más y contrataba más gente, más operadores, más clientela, ¿verdad? No puede convencerse a la gente de que haga ese esfuerzo tributario, sobre todo a la élite que tiene muchos medios de frenar eso, sin relacionarse con reforma del aparato de Estado. O sea, que no se deje que se deje de contratar gente, que el Estado sea eficiente, que haya un civil service, que haya un funcionariado público que tiene formación, tiene vocación, pasó controles para entrar allí, ¿verdad? Porque si no, el chiste es darle más plata para que sigan tirando la plata, ¿verdad? Y vocación de servicio. Y vocación de servicio, o sea... Y bueno, ya hubo un intento de reforma frenado, el caso de Lilian Soto, que tiene 2010 más o menos. Tuvo un proyecto larguísimo de reforma y ahí encontró la... Y eso tiene que estar controlado por algún organismo que no se haya traído el Parlamento. Porque es el Parlamento el que llena con su clientela el aparato de Estado, no es solamente el partido, son todos los parlamentarios los que presionan, ¿verdad? Y ese es otro núcleo duro que alimenta y reproduce sistemáticamente la debilidad del Estado paraguayo, ¿verdad? Tal como lo estás planteando, estamos francamente jodidos, porque los cambios que hay que hacer son justamente los cambios que la clase política no quiere hacer. Claro, pero esa clase política, esa elite, esa ciudadanía son corresponsables en el Estado que tenemos, o sea, si vas a querer cambiar sin tocarle el pelo a nadie, no cambia nada, ¿verdad? Claro, hay que chocar. ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos? El análisis de hoy con la doctora Milda Rivarola. Después de esta pausa seguimos el mismo análisis. Antes, Renan nos va a deleitar con música francesa.
Hermosos los temas que nos regala hoy Renan Rexiega. 19 minutos para las 10 de la noche. Te doy un consejo. Si estás pensando en un 0 kilómetro, Renault Duster de la Sobera. De la Sobera es ahora Renault en Paraguay. En De la Sobera te invitamos a redescubrir Paraguay en tu nuevo Renault 0 kilómetro. Descubrí la nueva Duster con motor 1.6 Flex, mayor despeje del suelo de su categoría y toda la robustez que ya conoces. Para más información, ingresa a renault.delasobera.com.pi o visítanos sobre la avenida Santa Teresa, esquina José de Cut. Descubrí la nueva era Renault con De la Sobera. Bien, nos contaba la doctora Milda Rivarola que en su análisis ella encuentra 3 problemas álgidos, 3 ejes sobre los cuales el Paraguay tiene serias fallas. Nos faltó el tercero, doctor. Pilares, diría yo. Pilares, correcto, del pilares, sistema. sí señor. Y quizás el tercero sea el más vulnerable y el más susceptible de cambiar. Y pueda ser la palanca que termine moviendo los otros 2 pilares. Cultura política. O sea, esos otros 2 pilares fueron cimentando, creando, popularizando una cultura política. Vocación republicana. Que se basa en la falta de perspectiva republicana, ¿verdad? Porque finalmente los partidos o los gobiernos son o una confederación de caciques que tienen servidumbre detrás, o sea, que van pidiendo favores o licitaciones o ayuda, como dice la gente más pobre, pero que no son ciudadanos. Y cuando son, yo me acuerdo que las campañas políticas son interesantes en parte porque empiezan a viralizarse teléfono pinchado, ¿verdad? Y conversaciones privadas. Un candidato perdedor de Asunción dijo, bueno, está la ciudadanía asunción, está el aparato mata ciudadanía. Pero lo dijo así con una certeza y forma parte de la cultura política. O sea, no vamos a ser electos porque los ciudadanos nos eligen, sino porque tenemos un aparato para matar esa ciudadanía, ¿verdad? Entonces tenés por una parte los necesitados, los pobres o los indiferentes que se suman a ese pacto clientelar y aceptan eso. Y ya pedirle nomás a mi operador, a mi amigo el ministro, Lo otro es esa vivencia pre-republicana. O sea, manda el que manda, no manda la ley. O sea, no hay imperio de la ley, digamos. Si quiero los servicios que merezco como ciudadano porque pago impuestos, entre otras cosas, del Estado, tengo que entrar por algún vericueto o terminar comeando a alguien para que eso funcione, ¿verdad? Y si el Estado quiere imponerme legislación laboral, legislación ambiental, control de origen de la propiedad, coimeo nomás, o sea, o le llamo nomás a mi amigo el ministro y se acaba ese problemita, ¿verdad? Pero es una actitud de pre-republicano, no es república eso. O sea, son siervos, son socios de los señores y... Es cultura, mismo. Es cultural, es cultural. Pero esa cultura puede cambiar, puede romperse, ¿verdad? Bueno, eso tenés que contarnos bien después, porque... cultura política, digamos. Complejo. No hay cultura de obra de arte ni de literatura. Vamos a lo que planteaba Andrés. ¿Qué país heredarán nuestros hijos? ¿Alguna salida tiene que haber? Cambiar... ¿Quién rompe ese círculo vicioso? Cambiar los fundamentos de la legitimación del sistema. Es decir, quiero cambiar un poco la pregunta que está haciendo el doctor Box. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el líder como para aguantar, romper todos esos años de cultura política y tratar de plantear algo serio para el futuro? ¿Qué características tiene que tener ese líder? Y ninguna, no es un problema de liderazgo. No. Seguimos soñando en que si elegimos a tal candidato que no es tal, otro tan malo, va a cambiar todo. Sube ese pobre o esa pobre candidata al poder, se encuentra con sus concejales, sus parlamentarios, las presiones de los empresarios que financiaron su campaña, no sirven nada. Termina arrastrando de vuelta. Y termina entonces el cambio sumándose tiene que ser de educación. Cultura política. Cultura. O sea que algo que fue muy interesante, muy episódico, muy espontáneo y muy siglo XXI al mismo tiempo,
fue ese estallido de fines de febrero, comienzo de marzo. 3 o 4 días duró, después ya degeneró, ¿verdad? ¿Las protestas acá en Asunción? Las protestas. O sea, eso era ciudadanía. No era partido político, no había gente con pancarta de nada, pero ahí se estaban levantando exigencias ciudadanas, ¿verdad? O sea, no digo que haya ese tipo de desborde diario, digamos, pero que eso se convierta en mentalidad. O sea, no voy a pedir una ayuda al Estado, no voy a tratar de coimearle a nadie, voy a exigir un derecho, voy a exigir el imperio de la ley, voy a exigir que el organismo de Estado funcione, ¿verdad? Yo estoy financiando eso, o sea, no... Y eso no me puede quitar un grupo de operadores que compra votos el día de la elección, o sea, no podemos volver a caer otra vez en eso, ¿verdad? Perfecto. Vamos a una brevísima pausa y en este último bloque vamos a tratar de sacar alguna conclusión, de llegar un poquito más allá que el diagnóstico. Aprovecharemos todo el conocimiento de la doctora Milda Rivarola y por supuesto del doctor Alfredo Boxia en temas políticos. Nos aguardás un segundo mientras nos deleitamos con esta hermosa melodía del violín de Renan. Bien, doctor Boxia, doctora Rivarola, estamos en la compleja tarea de tratar de componer esta situación. Decía antes de tiempo yo que ahora le quiero escuchar a Milda ofreciendo alguna luz al final del túnel. Vamos a tirar la bomba, vamos a salir corriendo. El problema está bien diagnosticado. Sí. El futuro es incierto, pero los países no quiebran. Los países continúan su historia, mal o bien. Y creo que se puede todavía dibujar un futuro un poco menos negro que el diagnóstico que estamos haciendo. Yo acá, hubo un artículo de Diplo, Le Monde Diplomatique hace poco, en donde hacía la correlación entre las curvas de mortandad y comorbilidad de la peste con la actitud de las élites de cada país respecto a la peste. O sea, le separaron por un rato a los gobiernos y dijeron, bueno, ¿qué pasó en Alemania? ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? ¿Qué pasó en Estados Unidos? ¿En Brasil? ¿Y cuál fue la actitud de las élites empresariales respecto a la peste al comienzo? Impresionante era realmente impresionante porque allí donde las élites se percataron de la gravedad de lo que venía, la curva era mucho más suave, digamos. Y allí donde jugaban, esto va a pasar rápido, no importa, hay que seguir la economía, ahí empiezan las curvas espantosas arriba. Es muy interesante, un artículo hace 15 días más o menos. Digo esto porque, en parte, y hasta ahora que llevaron el bulto, son las élites locales las responsables de tener una visión de futuro para el país, ¿verdad? O sea, hasta ahora lo que vimos es que todas las P, digamos, la UGP, la FEPRINCO, la ARP, este sistema entra en crisis chiquitita, digamos, salen a defender el sistema, ¿verdad? O sea, están de acuerdo con que esto funciona así, a veces protestan porque hay corrupción, porque lo que sea, ¿verdad? Pero básicamente son los firmes defensores del statu quo, o sea, no tienen ningún proyecto de futuro, ninguno. Que no se apoya al gobierno. La vigencia de aquel viejo pacto fraudulento. Claro. Y por otra parte es revisar un poco toda esa campaña de ciudadanía que hicimos los últimos 30 años y ver de qué manera pasar culturalmente a la población desde la clientela a la ciudadanía. Porque tampoco hay élite iluminada que van a diseñar el futuro, sino hay una suerte de legitimidad social detrás, ¿verdad? Y tenemos que dejar de ser clientes y siervos, o sea, ya no da más el sistema, digamos, o sea, y tenemos que dejar de apoyar proyectos socioeconómicos estatales que son fallidos
si queremos futuro para el país, digamos, o sea, no hay de otra. Lo otro es soñar con que el siguiente intendente o presidente nos va a salvar y no funciona. Cuando usted dice, doctora, tenemos que, se refiere al ciudadano, es decir, cada uno debe tomar su propia decisión y decir, por ejemplo, bueno, yo tengo que elegir, tengo que votar. ¿En qué me fijo? ¿Me fijo en mi trabajo, en mi vaca y del día, en mi trabajo del mes, en el trabajo de mi familia del año? No importa si yo pierdo y me quedo sin eso, con tal que gane el que le va a hacer mejor al país. Es difícil que la gente llegue a ese estadio de educación. Otra vez pasa por educación. No, vos sabés que en estas encuestas que se hacían desde el CIR en el 2000, 1990, 2000, los paraguayos no hacen militancia electoral. O sea, yo estoy convencida, supuestamente, de que votando a tal persona hay alguna perspectiva de cambio. Yo no discuto eso con nadie. Yo no trato de convencer a mi vecino, a mi empleada, a mi maestra, a nadie. O sea, es como una cuestión privada casi vergonzosa que no le cuento a nadie, ¿verdad? Claro. Vos ves cualquier elección en Estados Unidos, en Francia, y la gente misma sale a tratar de incidir en el otro, en el elector. Sí, en lo otro. Acá lo que hacemos es esperar que el operador nos pague y nos lleven, no arre, ¿verdad? O sea, pero eso es ciudadanía. Nivel, doctora, el siguiente nivel, la oferta electoral. ¿También es responsabilidad de los partidos políticos mejorar esa oferta? Porque los ciudadanos elegimos, pero ¿a quiénes elegimos? Pero hay una complicidad entre los partidos y la élite socioeconómica del país, ¿verdad? O sea, de momento que hay una corriente de exigencia de derechos, hay un proyecto de país más o menos legitimado, por supuesto que los partidos no van a seguir defendiendo su cocue chiquitito, ¿verdad? O sea, es romper la legitimación cultural de ese sistema. Porque nosotros no vamos a ir a hacer reforma tributaria mañana desde la ciudadanía, ni vamos a destruir clientelismo así nomás, pero hay que limarle las bases legitimadoras de ese sistema, ¿verdad? Es lo único que nos queda, o sea, Los otros salían a morir en la plaza al Santo Botón, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Ya pasó. Ya pasó. Claro, Más ya una vez pasó. en nuestra sociedad. Es interesante, Milda, porque Paraguay tiene características que parecen no existir en otros países de Sudamérica. Existieron antes y ya se reformaron. Sí, que están fuera de tiempo. Este bipartidismo irrompible, por ejemplo, ¿verdad? Esta situación de pobreza, de desigualdad y de ausencia de izquierda, electoral por lo menos, ¿verdad? Con fuerza, excepto una figura carismática, mágica, así como fue la aparición. Yo ya no de Lugo. quiero más izquierda o derecha, quiero república. Sí. O sea, quiero parlamentarios y representantes que sean republicanos y después pueden ser lo que sea, ¿verdad? Pero eso no encontrás. Eso no encontrás, o sea, entre los parlamentarios no encontrás, ¿verdad? O sea, no, nada de imperio de la ley, nada de división de poderes, nada de derechos ciudadanos, nada. O sea, ellos están ahí juntando clientela para seguir en el poder y los otros están aplaudiendo para seguir con los privilegios, ¿verdad? ¿Se puede terminar diciendo que el problema paraguayo no es ideológico, sino cultural? Es cultural, claramente, ¿verdad? Qué interesante. Quisiéramos tener otra hora más para seguir conversando con la doctora. Nos van a echar patadas, nos van a echar patadas. Muchísimas gracias por su visita. A ustedes. Muy Gracias, honrados. Milda. Muy honrados realmente de tener este nivel de análisis. Doctor Boxia, Andrés. nos volveremos a encontrar en 7 días más. Nos vamos con la música de Renan Rexiegel. Hasta el próximo martes.